Cuando Shinichi volvió a su casa después de todo lo que pasó, ya no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado. Su cuerpo reaccionaba distinto. Sus sentidos se habían vuelto mucho más agudos. Podía escuchar sonidos a gran distancia y percibir movimientos que antes habrían pasado desapercibidos. Su fuerza también era diferente. Un día, cuando un matón intentó atacarlo por celos, Shinichi tuvo una sensación extraña, como si el tiempo a su alrededor se volviera más lento. Podía ver cada movimiento con claridad, anticipar lo que iba a pasar antes de que pasara. Era evidente que ya no reaccionaba como un humano normal. Las personas cercanas a él comenzaron a notarlo. Su actitud, su forma de hablar, incluso su mirada parecía distinta. Pero Shinichi se negaba a aceptar la verdad. No quería admitir que desde aquel incidente una parte de él había dejado de ser completamente humana. Desde que Migi salvó su vida, aproximadamente un 30% de sus células ahora funcionaban gracias a él. Y eso había cambiado todo. Días después de estos cambios, un nuevo parásito apareció en su escuela. Había tomado la identidad de un estudiante de intercambio llamado Shimada. A simple vista parecía un chico normal. Incluso destacaba en los deportes y se adaptó rápidamente al ambiente del colegio. Pero Shinichi sabía la verdad. En una conversación directa, el parásito le aseguró que no tenía intención de iniciar una pelea. Su objetivo era observar a los humanos, aprender cómo vivían. Aún así, Shinichi permaneció en alerta. Especialmente porque había una chica llamada Kana, que parecía sentir algo extraño cuando estaba cerca de él. Desde que Migi se había fusionado parcialmente con su cuerpo, Shinichi emitía una especie de presencia que algunas personas podían percibir. Kana era una de ellas. El problema comenzó cuando Shimada fue descubierto. Una compañera del colegio empezó a sospechar de él y lo siguió hasta descubrir que algo no encajaba. Cuando finalmente lo confrontó, le confesó algo inesperado. Había desarrollado sentimientos por él. Por eso le propuso un trato. Si abandonaba la escuela, guardaría el secreto. Pero Shimada no tenía intención de aceptar esa condición. En ese momento decidió eliminar el problema, y el caos comenzó dentro de la escuela. Cuando Shinichi se enteró de lo que estaba pasando, su primera preocupación fue Satomi. Ella era una de las pocas estudiantes que aún no habían logrado evacuar el edificio. Con la ayuda de Migi, comenzó a ir por todos los pasillos del colegio para encontrarla. En el camino se encontró con una escena que hubiera paralizado a cualquiera. Pero Shinichi ya no reaccionaba como antes. Respiró profundamente y siguió avanzando. Finalmente encontró a Satomi. Estaba escondida junto a dos compañeros, completamente asustados. Cuando vieron a Shinichi llegar cubierto de polvo y caminando con tanta calma, el miedo se apoderó de ellos. Pensaron que él también podía ser una amenaza, y huyeron en dirección equivocada, justo hacia donde se encontraba Shimada. Shinichi no tuvo tiempo para discutir. Tomó a Satomi en sus brazos y saltó por la ventana del colegio para sacarla del edificio. Después, utilizando la fuerza combinada de su cuerpo y de Migi, lanzó una piedra a más de 30 metros de distancia para distraer al parásito. Lo ocurrido en la escuela encendió las alarmas en toda la ciudad. Las autoridades comenzaron a investigar discretamente los incidentes relacionados con los parásitos. Durante esas investigaciones descubrieron algo importante. Cuando un parásito pierde una pequeña cantidad de cabello, sus células pierden energía. Ese detalle permitió desarrollar un método simple para identificarlos. En la ciudad comenzaron a utilizarlo como una especie de prueba casual entre las personas. Gracias a eso, varios parásitos fueron descubiertos. Y eso obligó a los demás a organizarse. Algunos incluso empezaron a buscar formas de infiltrarse en posiciones de poder. Uno de ellos llegó a postularse como alcalde, con la intención de garantizar un lugar seguro donde los parásitos pudieran alimentarse. Mientras todo esto pasaba, Kana desapareció. Para su mala suerte, había entrado en un edificio que funcionaba como guarida de uno de esos parásitos. Shinichi llegó demasiado tarde, y en ese momento comprendió algo que nunca había considerado del todo. Kana estaba enamorada de él. La pérdida del parásito no pasó desapercibida para los demás. Por eso, Reiko Tamura recibió la tarea de investigar a Shinichi, pero ella decidió hacerlo de una forma distinta. En lugar de actuar directamente, contrató a un detective humano llamado Kuramori.
Su trabajo era descubrir por qué Shinichi había cambiado tanto, y Kuramori fue la primera persona en acercarse peligrosamente a la verdad. Cuando Migi descubrió esto, pidió ayuda a Uda y a su propio parásito. Entre todos localizaron al detective, y en lugar de atacarlo, decidieron hablar con él. Migi le explicó algo muy simple. Las personas hablan del bien de la humanidad, pero en el momento decisivo la mayoría solo piensa en proteger a su propia familia. Aquellas palabras dejaron al detective en silencio. Finalmente admitió que Migi decía la verdad. Por eso decidió abandonar la investigación. Pero los parásitos no pensaban igual. Ese ataque cambió la decisión de Kuramori. Antes de desaparecer, entregó toda la información que tenía a la policía, excepto la parte que involucraba a Shinichi. Con esos datos, las autoridades iniciaron un operativo a gran escala. Durante esa investigación, Shinichi fue interrogado varias veces. Incluso lo obligaron a permanecer en un hotel junto a su padre mientras realizaban pruebas para comprobar que no era parásito. Las pruebas confirmaron que seguía siendo humano, pero aún así la policía sospechaba de él. Por eso decidieron recurrir a una persona con una habilidad especial, alguien capaz de percibir la presencia de los parásitos. Gracias a esa ayuda prepararon una gran operación. En el día señalado, casi todos los parásitos fueron aniquilados. Todos, excepto uno, Goto, un ser extremadamente peligroso que tenía 4 parásitos dentro de su cuerpo. Desde entonces, Shinichi comenzó a tener pesadillas constantes con él. Sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentarse. Por eso decidió ir a las montañas, para terminar todo. Pero cuando finalmente encontró a Goto, comprendió algo de inmediato. Era mucho más fuerte que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado antes. Durante la pelea, Migi decidió quedarse atrás para cuidarlo. Shinichi escapó gravemente herido y fue rescatado por una mujer que vivía en esa zona. Ella lo cuidó durante varios días. Antes de despedirse, le dijo algo que quedó grabado en su mente. En la vida, antes de tomar una decisión, siempre hay que considerar todas las posibilidades. Más tarde, Shinichi volvió al bosque, encontró a Goto dormido, intentó atacarlo por sorpresa, pero Goto despertó y lo lanzó contra un arbusto cercano. Allí, en medio de la basura, Shinichi encontró algo que podía usar como arma. Recordó que Goto tenía una herida en la pierna, y decidió apostar todo lo que tenía a esa pequeña oportunidad. El golpe funcionó. En ese instante las células de Migi que permanecían dentro de su cuerpo reaccionaron, y juntos finalmente lograron vencerlo. Después de aquella batalla pasaron varios días. Fue entonces cuando Migi le dijo algo que Shinichi no esperaba escuchar. La lucha había terminado, y ya no había motivo para seguir coexistiendo de la misma forma. Por eso tomó una decisión. Entré de un estado de hibernación indefinida. Shinichi volvería a ser un humano normal. Y así, después de todo lo que pasó, una etapa de su vida llegó a su fin. Junto a Satomi comenzaría una nueva vida. El video ha terminado, pero si te gustó, dale like, comenta, comparte y sígueme para más historia. Cuídate mucho.